de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos y nuestro invitado de hoy para dialogar es el ingeniero José Villavicencio. Él es el nuevo presidente del FUD. El día de ayer le entregaron, diríamos, el mando, ¿no?, de la organización del Frente Unitario de Trabajadores, y queremos conocer un poco de quién es el ingeniero Villavicencio, qué hace. Nos contaba que él tiene una ingeniería en auditoría y contabilidad, y él mismo se sonreía como diciendo que nomás se hace ahora en esta profesión. Pero vamos a descubrir algo más de él, de su historia. Él además es el presidente, ¿no?, de la Unión General de Trabajadores, la UGT. Y hay una primera pregunta antes de iniciar con un poco de historia de José Villavicencio. ¿Desde cuándo está integrada la UGT al Frente Unitario de Trabajadores? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un saludo muy cordial a nombre de nuestra central sindical, la UGT, y también como presidente de turno del FUD. Bueno, primero, José Villavicencio es un trabajador del sector público, un guardia de seguridad de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de que hemos tenido la posibilidad de formarnos y luego ser parte también de la dirigencia de los trabajadores a nivel nacional. Anterior a esto había lo que se llamaba la PENASOPE, que aglutinaba a trabajadores y a servidores públicos, la cual también veníamos trabajando desde el 2006, 2008 en adelante, y hoy hemos sido parte de nuestra central sindical, la UGT. La UGT formalmente pasa a ser como parte del Frente Unitario cuando yo asumí la presidencia de nuestra central sindical en el 2013. Sin embargo, adicionalmente a eso, o antes de eso, ya venían habiendo acciones en conjuntas con la CEDOCUD, la CEOLS y la CTE, que han sido las centrales que han sido parte del FUD, y entonces nosotros hace más de 3 años ya somos parte formal, si cabe el término, del Frente Unitario, la cual adicionalmente a eso también es parte de la UNE, ya oficialmente hoy parte del FUD y la FEDMID. En ese sentido es de que venimos trabajando, y hoy, como lo establece un reglamento interno que existe de las 4 centrales, nos ha tocado asumir esta enorme responsabilidad, que la asumimos en el marco de seguir con la independencia de clase y seguir luchando en beneficio de que se respeten los derechos de los trabajadores y los pueblos. José, a más de este trabajo, de haber estado en la Universidad Técnica de Cotopaxi, ¿su acento es lojano? Sí, yo soy de Loja. ¿Es de Loja, de Loja capital o...? No, yo soy de una parroquia que se llama Nambacola, Cantón Gonzanamá, provincia de Loja. ¿Y desde cuándo está en el centro del país? Bueno, los lojanos podemos encontrarlos en cualquier parte del mundo. Sí, bueno, son nuestros judíos sefarditas y además fundan cosas, ¿no? Bueno, yo se puede decir salí a la ciudad porque de hecho mis padres son campesinos. Luego de haber terminado la escuela, luego salí frente a las necesidades que tenían mis padres sobre la situación económica. Salimos a la ciudad de Loja en el tema de poder ya trabajar en la empresa privada, lo cual ahí trabajé alrededor de unos 7 años. Luego vimos la necesidad que era correcto seguir en el estudio, y ahí tuve mi primer año en el colegio, en el famoso colegio que hay en la Nocturna, en el Vicente Andaguirre, si no me equivoco. Luego de eso, por algunas circunstancias de la vida, me trasladé a lo que es la ciudad de Quito, igual a trabajar en una empresa privada, en Carapungo específicamente, lo cual aproximadamente también trabajé alrededor de 8 años, y en esa parte tuve la oportunidad de trabajar y estudiar a distancia en un colegio que existe aquí en Técnico Ecuador, que aún lo recuerdo. Y luego pude por trabajo también ir a Cotopaxi, ya donde pude terminar la universidad y donde también pude conseguir un trabajo de la cual hoy soy parte, y también hoy con esta enorme responsabilidad de no solo ser presidente del FUD, sino también
como presidente de nuestra central ¿Y está sindical. viviendo en Quito o en Latacunga? En Latacunga. En Latacunga, Sí, por porque- parte del trabajo. Bueno, Exacto, entonces ahí tengo mi viviendo familia. en mi ciudad natal. Así. Sí, 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 yo soy latacungueño, sí, de padre imbabureño de Cotacachi, pero nacidos en Latacunga, todos los hermanos en general. Pero bueno, y entonces, ¿y está enseñado en Latacunga? Sí, sí, es una Sí, ciudad porque yo diría de que me ha dado la oportunidad, primero de tener un trabajo estable Ujú. en una universidad que es con gente que respeta los derechos, con gente que da las oportunidades a estudiar. Muy contento de la universidad que me abrió las puertas para trabajar y también me permitió estudiar donde pude sacar la ingeniería en contabilidad Claro. y auditoría. Hoy, frente a las necesidades de que nos desenvolvemos frente a los nuevos cargos, también estoy haciendo los esfuerzos de sacar otra carrera en el tema de derecho. Pues Por sí, las derecho, circunstancias ya. de que nos encontramos, nos parece que nos va a ayudar mucho en el tema de ir entendiendo frente a las leyes y las normas que se han aplicado en el país y cuáles son correctas y cuáles afectan los derechos individuales y José, colectivos. ¿cuán difícil fue llegar a un acuerdo con las otras tres centrales sindicales que podríamos decir hasta hace 10 años no era posible verles juntos, no, incluso desfilaban separados? ¿Cómo fue el tema de llegar a un acuerdo y entender que el tema laboral, de la lucha de sus derechos, es que algo más allá de lo que puede ser una organización? Primero, yo creo que en la actualidad los dirigentes sindicales hemos entendido la necesidad de la unidad. Ya. La necesidad de la unidad en el tema de comprender de que por cuál luchamos, coincidimos una gran parte en el tema del respeto a los derechos, el respeto al trabajo digno, el respeto a la libertad de organización, a la contratación colectiva y enmarcados en ese derecho que nos asiste la Constitución, los convenios internacionales, los mismos derechos humanos. Los dirigentes sindicales hemos ido comprendiendo la necesidad de la unidad, de quienes defendemos derechos colectivos, no individuales, de quienes luchamos por tener un mejor Ecuador donde se respete las libertades, la soberanía, la democracia. Y el rato que yo fui parte ya de nuestra central sindical, llegué al FUD y vi esa madurez, esa necesidad de dejar un poco aparte a veces las incomprensiones individuales y luchar en colectivo, luchar en bien de los trabajadores y sobre todo en bien del país. No vamos a decir que ha sido todo fácil, sin embargo yo ratifico y reconozco esa madurez que ha habido de los dirigentes actuales y de los dirigentes que han pasado por las diferentes centrales, porque también tienen sus estatutos, se cambia, pero las organizaciones siguen siendo parte del Frente Unitario y en ese camino estamos trabajando. Alguien podría preguntarle, ¿usted militó en la Unidad Popular o en el antiguo Movimiento Popular Democrático? Mire, quienes hemos compartido y quienes luchamos por los ideales en el tema de que se respeten los derechos, hemos sido parte, no lo vamos a negar, porque no es malo ser parte de un movimiento político o de un partido político. Y peor, mientras no vaya la organización como parte de... No, mientras se respeten, yo digo, las instancias. Y en ese sentido he sido y soy parte de, sin embargo, existe una independencia de lo que es Unidad Popular en los actuales momentos y lo que es la UGT y ahora el FUD. Y ahora el FUD. Eso creo que marca la diferencia de no mezclar las cosas más allá, que luchemos y compartamos algunos ideales que van enmarcados en buscar las libertades y un mejor Ecuador. José, esta unidad que ahora que se vio en las elecciones de otros sectores, la Unidad Popular y los trabajadores tomaron decisiones como ir por una candidatura presidencial para oponerse a la que proponía el oficialismo. Esa madurez, algunos dicen, ha sido un reto para todos, ¿no? Esto de quién es el otro candidato que nos permite entrar a una democracia en donde podamos discrepar. Y esa recuperación de la democracia se entiende que ha sido un poco el renunciamiento también a visiones más difíciles para unirse. Parte de la madurez política y sindical fue el Acuerdo Nacional por el Cambio.
En el 2014 el Frente Unitario decidió tomarse las calles frente a la necesidad de exigir respeto a las libertades, respeto a la contratación colectiva, respeto a la libertad sindical y respeto sobre todo a los derechos individuales y colectivos del pueblo en general, frente a un gobierno que no nos escuchaba, no se tomaba en cuenta nuestras propuestas. El Frente Unitario tomó la decisión de ir en una política con propuestas y también de exigencias, y acogiéndonos a ese derecho a la resistencia que nos garantiza la Constitución, nos tomamos las calles para desenmascarar a un gobierno de que se ha hecho llamar el gobierno de los trabajadores, que respeta las libertades, que respeta la participación, cuando en la práctica, en los hechos, vemos todo lo contrario. Luego de eso vimos la necesidad de que había que ser parte de darle una propuesta al pueblo ecuatoriano en las elecciones del 2017. Y en ese sentido fue el Frente Unitario quienes convocamos a una reunión a diferentes sectores, en democráticos, de izquierda, hasta el centro, como sucedió. Y nosotros creemos de que no nos equivocamos. Dimos un salto importante en el tema de no solo luchar por el tema reivindicativo, por el tema de los derechos sindicales, sino también luchar por darle una propuesta distinta al pueblo ecuatoriano en este proceso electoral que acabamos de llevarlo. Y en ese sentido, como usted conoce, la ciudadanía conoce, en este colectivo nacional habían precandidatos, Lourdes Tibán, Enrique Ayala Mora, Paco Moncayo, Lenin Hurtado, y luego de una discusión, primero en elaborar la propuesta que le dimos al pueblo ecuatoriano, que nos parece que fue importante, y sobre todo que no nos equivocamos dentro de la madurez política de los diferentes sectores. Tomamos la decisión de ir con una persona de que acogió nuestras propuestas, de que estuvo de acuerdo con el Acuerdo Nacional por el Cambio, valga la redundancia, y que cayó en el tema del general Paco Moncayo, que nos parece que hicimos un planteamiento adecuado, donde se planteaba una propuesta diferente, distinta, donde se respete la participación, donde se respete la democracia, donde buscábamos recuperar el empleo, el tema de recuperar la crisis. Hicimos una participación. ¿Cree usted que la izquierda democrática un poco sí jugó a que el general Moncayo era una posibilidad y representar a todos, o esa sensación de que se quedó, si no es por ustedes y algunos otros sectores, el general Moncayo estaba un poco ahí a la deriva? ¿Hay esa sensación en ustedes o no? Como toda unidad, y en esta unidad que no se ha producido, yo diría, en muchos años, que siempre queda, yo diría, ese sinsabor, esa sensación de que pudimos dar más. No todos, yo pienso de que a lo menos quien habla no es nadie para juzgar si actuaron bien o no. Ya será la historia quien juzgue si actuaron adecuadamente en el tema del antes, durante y después de esta campaña, de este proceso. Sin embargo, nosotros hemos planteado de que hay que reconocer este esfuerzo de todos los sectores que trabajamos para el acuerdo. ¿Y habrá un esfuerzo para seguir? No, nosotros hemos ratificado el hecho de que vamos a seguir trabajando y así. ¿Y van a integrar a otros sectores y también? Vamos a seguir integrando a más gente, porque la necesidad de ampliarnos de la izquierda hacia el centro significa de que buscamos ampliarnos a otros sectores. Fue una primera experiencia que para nosotros fue importante, fue parte, yo diría, de no permitir que el gobierno gane en la primera vuelta, porque vieron una alternativa en estos sectores donde estaban los trabajadores, sectores sociales y diferentes personalidades, movimientos. Y en ese sentido, el Acuerdo Nacional por el Cambio sigue en vigencia y seguimos trabajando. Pero ahí usted cree que el general Moncayo se demoró en respaldar al candidato que se convertía de la oposición, y esas dudas pudieron haber un poco alejado algunos votos. Puede ser, yo diría de que, pero él también decía, yo no represento, yo no me, si cabe el término solo, yo tengo que hacer una reunión del colectivo y luego pronunciarme colectivamente, porque así debe ser, se debe respetar los criterios de quienes integramos ese colectivo, a quienes representaba como el candidato para pronunciarse. Entonces yo voy a hablar con Paco Moncayo
y él dio sus expresiones de que nosotros las respetamos porque nos parece que estaba en lo correcto, porque él, si cabe el término y con el respeto del general Moncayo, de una persona honesta, no se mandaba solo en este caso, si cabe el término. Respetó entonces al colectivo. Sí, respetó al colectivo porque, vuelvo y repito. Ya después de que decidieron todos y él también se pronunció. Sí, luego hubo una reunión donde ya la mayoría decidió tomar la posición de buscar una alternativa a este gobierno, y en ese sentido la mayoría se pronunció a ese favor. También hubieron sectores que dijeron de que no, frente a su militancia han decidido no pronunciarse ni por uno ni por el otro. Había que respetar porque eran decisiones de sus organizaciones que tampoco podíamos exigirles de que todos unifiquemos. Sin embargo, el acuerdo era de que todos queríamos acabar con un gobierno que durante 8 años ha afectado derechos individuales y colectivos, ha afectado el derecho a las libertades, a la democracia, y en eso se había consenso, más allá que no hubo consenso de todas las organizaciones de apoyar a uno o no candidato. Hubo varias discusiones. ¿Votó usted por Lasso? Yo sí, no puedo decir que no. Claro. Nosotros trabajamos, y nuestra central sindical en lo particular planteó de que era necesario cambiar de un gobierno, porque veíamos la necesidad, y el Frente Unitario también resolvió no darle un solo voto al continuismo, ni un solo voto al correísmo, frente a las diferentes actitudes, a las diferentes leyes que han aprobado, que para nosotros han violentado derechos individuales, y en ese sentido tomamos la otra opción, porque habían dos opciones. Claro, sí. Y si queríamos acabar con el continuismo, con la mal llamada Revolución Ciudadana, había que escoger la otra opción, y en ese sentido yo diría que la mayoría, o más de la mitad más uno, tomó la decisión de votar por un cambio en nuestro país, y que hoy vemos que no se dio. ¿Usted cree que ahí hubo lo que se habló en un momento dado de fraude? ¿Cree que influyeron, concebido el fraude no solo en el conteo de votos, sino en todo lo que pasa alrededor de una elección? ¿Ustedes han analizado estos resultados ya después de...? Sí, de hecho nosotros siempre tenemos las reuniones permanentes en el tema del Frente Unitario, en discutir no solo la problemática laboral, sino la problemática que vive el país, tema económico, tema cultural, y los diferentes aspectos en cual se desarrolla nuestra política y nuestro país. Nosotros le decimos muy frontal al pueblo ecuatoriano de que siempre estarán las dudas ahí frente a los acontecimientos de cómo actuó el Tribunal Electoral antes, durante y después del proceso, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. Porque fraude no significa solo robarle los votos a un candidato y darle a otro, o quitarle los votos a un candidato. Fraude también significa el tema de no controlar que los candidatos del oficialismo usaban los bienes del Estado. Entonces habían condiciones desiguales, y frente, ¿no es cierto?, a de que la ciudadanía es testigo de que el Consejo Electoral es dependiente del gobierno, porque así se demuestra, porque todos son de esa misma corriente. De esa misma corriente. Entonces a la ciudadanía le queda las dudas frente a los hechos de cómo actuaron. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad como trabajadores para probar todo lo que hacer un seguimiento. Sin embargo, quedan muchas dudas de que si es que el gobierno es ilegítimo o es legítimo frente a cómo actuó el Tribunal Electoral, y frente a cómo también actuó el contencioso electoral, que iban en la misma línea. Ya proclamado es el presidente y va a posicionarse el 24. ¿Cree que llega disminuido, golpeado por esta discusión de si hubo o no fraude, que no lo han podido probar, pero las marchas y la presencia de la gente en la calle desde la primera vuelta, ¿no? ¿Usted cree que el presidente Moreno llega desgastado, o ya está solucionado este tema y Moreno no va a tener que discutir nada sobre eso?
llega a ser presidente cuando la mayoría o parte del pueblo ecuatoriano quiere y seguiremos luchando por cambios, Ya. por los respetos, por las libertades. Yo diría de que se posiciona el 24 de mayo con la mayoría del pueblo ecuatoriano buscando cambios y con las dudas frente a cómo actuó esta institución, porque nosotros vemos de que lamentablemente el Estado o el gobierno ha utilizado las instituciones para perseguir, para encarcelar, para cerrar medios de comunicación, cuando las instituciones del Estado deben servir para aprobar leyes o actuar en favor de el pueblo ecuatoriano y respetando, garantizar a los garantizando, yo diría, a los más vulnerables. Entonces, lamentablemente este gobierno ha utilizado las instituciones para su proyecto, para su favor. Entonces, desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, llega un gobierno desgastado, con un mal, yo diría, sin sabor de que si es que es legítimo o no, frente a cómo actuó el Tribunal Electoral. Sin embargo, como usted lo plantea y la ciudadanía lo conoce, ya los resultados están dando, y en ese sentido el Frente Unitario ha planteado de que luego del 24 de mayo nosotros seremos los primeros en el tema de exigir que se cumplan las propuestas de campaña, en el tema de los 250.000 empleos por año, en el tema de que se respete la libertad sindical, la contratación colectiva, el tema de las 350.000 casas que ofreció frente a un déficit que tiene el pueblo ecuatoriano de 900.000 viviendas, el tema del libre ingreso a las universidades, que es parte de la plataforma de lucha del colectivo, del Frente Unitario, entre otras propuestas, pero sobre todo que se respete las libertades, el libre pensamiento, porque nadie puede obligarnos a pensar igual a ellos, y entonces en ese marco se debe respetar por quienes luchamos y quienes pensamos diferente, y sobre todo que se respete derechos. Y en ese marco nosotros hemos planteado de que luego del 24 de mayo, si es que nos convoca al diálogo, ¿ustedes asistirían? Asistiríamos, porque nos parece importante decirle a la ciudadanía de que el Frente Unitario jamás se ha puesto al diálogo. Porque ¿quién nos cerró las puertas? Están dispuestos. ¿Usted cree que le cerró las puertas al presidente Correa? ¿Y por qué diría eso? O sea, ¿no cerraron las puertas o no quisieron darles a ustedes la razón en algo? Nos cerraron las puertas. El 14 de septiembre, si la memoria no me falla, del 2015, entregamos una petición y un escrito al señor presidente de la República, solicitándole una audiencia y dándole a conocer qué temas íbamos a tratar. Y sin embargo, me parece que 14 caía miércoles o martes. Días después, en el tema de la sabatina, nos dijo de que si queríamos dialogar con él, si queríamos discutir los temas planteados, ganemos las elecciones. Y entonces fue él quien nos cerró las puertas, nos apartó. Y en ese marco fue que el Frente Unitario se vio luchando en las calles porque se respeten los derechos. Hoy han llamado nuevamente de que extienden las manos, de que abre el corazón a los ciudadanos, y en ese marco decimos: nosotros estamos predispuestos a ir al diálogo, siempre y cuando sea un diálogo honesto, sincero, que no sea un diálogo como la canción de Shakira, ciegos, sordos y mudos, sino que sea un diálogo honesto, sincero, y que demuestre sobre todo las intenciones de cambiar la política laboral, de cambiar la política económica, de cambiar la política de respetar los derechos humanos, las libertades. Y en ese marco entonces el Frente Unitario está predispuesto a asistir con propuestas, como siempre lo hemos hecho, porque no es de que solo protestamos por protestar, sino que hay propuestas en el tema laboral, en el tema de seguridad social, en el tema de generar empleo, y nos parece que entonces, si es que hay esa predisposición de cambiar, porque para nosotros está claro, si ha cambiado de presidente, no de gobierno, porque el gobierno va a ser el mismo. Pero si es que él tiene las buenas intenciones de cambiar, de derogar leyes que han restringido derechos individuales y colectivos, entonces, como dice usted, si es que existe
esta predisposición. La predisposición de las partes del FUD ha planteado que sí, y si es que existe la intención y la voluntad, sobre todo política, del licenciado Moreno de escuchar a los diferentes sectores, de escuchar las propuestas, en ese marco el Frente Unitario trabajará. Una puerta puede ser la designación de un ministro de Trabajo que tenga una apertura. Yo diría que sí. Yo diría que, y del mismo presidente, o sea, de las autoridades que escuchen. Yo digo esto porque asistimos a la comisión de lo laboral en el tema donde se aprobaban la ley de justicia laboral. Entregamos propuestas, planteamos el por qué era una ley inconstitucional que restringía derechos, que violentaba la Constitución, los convenios internacionales. Sin embargo, nos escucharon en ese entonces, pero nunca se tomaron nuestras propuestas, nuestros pedidos, nada. Entonces, al final del día terminaban aprobando el proyecto de que les enviaba de Carondelet, porque los mismos asambleístas eran quienes se elaboraban. Esto pasó con la ley de justicia laboral, esto pasó con los otros decretos, eso pasó también en el tema de las enmiendas, de que también asistimos a dar nuestras propuestas y de plantear sobre todo de que no eran enmiendas, de que era una reforma a la Constitución. Sin embargo, igual no tomaron en cuenta nuestros planteamientos. Entonces, hoy debe haber la necesidad desde el presidente de esa intención de cambiar y sobre todo a los nuevos ministros, que no sabemos quiénes sean. Pero en el tema del trabajo ha sido bien complicado. El señor Carlos Malcarrasco, ya hoy el señor Berrazuete, que dice de que ha disminuido el tema del desempleo, pero que en los hechos es todo lo contrario. Entonces debe haber la predisposición tanto del presidente, del vicepresidente y de las instituciones del Estado, de que trabajan en el tema de escuchar al pueblo ecuatoriano, escuchar a las diferentes organizaciones, pero sobre todo a quienes pensamos diferente, porque pensar diferente no es delito, pensar diferente no es de que estamos en contra de destruir el país, sino que queremos dar propuestas para en este camino recuperar nuestros derechos y en ese camino seguir trabajando por tener mejores condiciones de vida. Vamos a hacer un pequeño corte, José. Luego de este corte estamos conversando con José Villavicencio. Él es el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores y presidente de la Unidad General de Trabajadores. Enseguida volvemos para ver cuál es el planteamiento al nuevo gobierno. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso, estamos conversando con el ingeniero José Villavicencio. Él es el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores y de la Unión General de Trabajadores. José, yo le decía, ¿se podría cuantificar los sindicatos o es algo como un día conversando con el doctor Trujillo le decían, es que usted es abogado ya de leyes un poco arcaicas, lo laboral no tiene vigencia, ahora es arqueología jurídica la que estudia? ¿Podríamos decir que la organización sindical ha sido debilitada casi para no existir? Ha sido bien complicado el tema de lograr la organización específica en el tema sindicato.
un poco ha habido la predisposición más en el sector público que en el privado, porque cuando los trabajadores decidimos organizarnos en el sector privado, al día siguiente estamos despedidos. Todavía sigue habiendo esa política, porque a veces los empleadores entienden o comprenden de que los sindicatos es para destruir las empresas, para no permitir el desarrollo, cuando es todo lo contrario. La organización sindical que defiende derechos individuales también fortalece el tema del desarrollo de la empresa, del desarrollo del país. Nosotros podemos decir de que en nuestro país no sobrepasa el 10% de la fuerza laboral organizada, por estas dificultades que todavía existen y que han existido. Habrá un 3% en el tema público, un 2% en el tema privado. No vamos ¿En las grandes empresas o no tanto en las grandes? Tanto en las grandes como en las pequeñas empresas siempre sucede esta situación. Deciden constituir el comité o el sindicato, despiden a los que estaban en la cabeza, que dicen ellos son la dirigencia provisional, y entonces no hay todavía este derecho a la libre organización sindical. Todavía hay esa violación. Por eso lo que nosotros planteamos de que el Estado, el gobierno debe garantizar la libertad sindical, como manda el convenio 87 y 98 sobre libertad sindical y contratación colectiva, que en los hechos no sucede. En el actual gobierno no sucede. Ejemplos, constituimos la Federación de Trabajadores Amazónicos, una zona donde hay una violación de los derechos, donde no hay una protección al trabajador. Sin embargo, el ministerio nos niega. Cuando ya las federaciones, las confederaciones están con sindicatos ya constituidos, sin embargo quieren tener, si cabe el término, una organización donde todos puedan reunirse y discutir, y el ministerio nos niega poniéndonos artículos sobre el Código Civil, cuando acá lo que establece es el Código del Trabajo. En este marco, sin embargo, hay organizaciones fuertes como en el caso de la CEDOCUD, CEOL, CTE y la UGT, de que cuentan con cientos y miles de trabajadores organizados tanto del sector público y privado, la cual seguimos en esta lucha. Decir son tantos miles de trabajadores sindicalizados sería dar una... negarse a ver una realidad. O dar un valor o un porcentaje o un número de que no es real, porque la CEDOCU tiene sus sindicatos de miles de trabajadores, la CEUS, la CTE y la UGT en el mismo camino. Sin embargo, estas organizaciones hemos tenido la firmeza y la valentía de confrontar y luchar por que se respeten nuestros derechos. ¿Cuál sería el principal problema para que hayan desmovilizado la fuerza laboral para que no pueda organizarse? ¿Usted encuentra, han hecho un diagnóstico de por qué la gente perdió el interés de tener sindicato, cambió la forma de relacionarse laboralmente, o los empresarios prefieren tener una negociación directa con el Estado porque no han logrado tener acuerdos con los trabajadores? Todavía existen empresas, no voy a decir que todas, pero todavía existen empresas, empleadores, de que cuando le hacen firmar su contrato, le prohíben la organización, le prohíben ser parte de un sindicato, ser parte de un comité de empresa. Todavía existe esta injerencia del empleador. ¿Pero eso sería ilegal? Sí, de hecho es ilegal, pero existe. Consta. Pero consta, eso en la realidad sucede, que el trabajador no puede organizarse libre y voluntariamente. Claro, como dice la Constitución. Sin embargo, el empleador le pone, si cabe el término, las condiciones. No puedes ser parte de un sindicato, no puedes constituir un sindicato. Todavía existe eso. Luego de eso, claro, cuando este gobierno asumió la presidencia, él dijo que no eran necesarias las organizaciones sindicales, sociales, populares, de que él iba a resolver los problemas, que ahí estaba el Estado, que ahí estaba el gobierno. Y un elemento adicional, también la historia lo ha demostrado, que el trabajador no ha tenido la conciencia necesaria para organizarse, para luchar.
porque nos metieron en la cabeza de que el trabajador solo servía para producir y no para dar propuestas diferentes, alternativas a construir un mejor país. Entonces estas situaciones han afectado. Sin embargo, hoy podemos decir que existe un cambio cuantitativo y cualitativo. ¿Y el diálogo con los empresarios ha fluido? ¿Usted cree que esa puede ser una estrategia? Y la otra, antes teníamos y veíamos que las centrales sindicales tenían instituciones de capacitación, se discutían las leyes, no solo las laborales, sino todos, y el Frente Unitario de Trabajadores tenía propuestas en lo económico, en lo social, hasta en lo internacional. ¿Se ha perdido ese dinamismo quizá por la falta de recursos, será? Sí, de hecho, porque para todo también se requiere recursos. Sin embargo, para nosotros esa no es la prioridad, la mayor prioridad que tenemos, sino la necesidad de hacer el esfuerzo para seguir formándonos, para seguir capacitando. Y eso hace de que ese entendimiento del Frente Unitario de nuestras centrales sindicales ha hecho de que hoy existan unas nuevas condiciones donde el trabajador ha hecho mejor conciencia en el tema de la necesidad de la organización, el para qué la organización y el tema también de discutir la situación económica, la situación política que vive el país para dar alternativas. Claro, siempre ha habido la pelea entre los gobiernos de turno y los empleadores. Claro. No vamos a decir que no, frente a de que siempre los empleadores plantean de que hay leyes muy rígidas, todavía se viene discutiendo en ese plano y se habla. Una de las cosas que dicen es necesitamos flexibilización laboral para que podamos contratar por horas, por ejemplo. Un ejemplo es, por ejemplo, dicen de que aquí en nuestro país es el único país que existe la doble jubilación, le llaman ellos. La patronal y la general, que es obligatoria. Claro. Entonces para ellos es doble. También planteaban el tema del tema de la seguridad social, el tema del trabajo a contrato indefinido, el tema de los contratos. Lo que nosotros hemos planteado es de que debe haber el respeto bajo las normas de que existen en nuestro país. Ha habido un diálogo no en el tema específico de la política laboral, sin embargo ha habido acercamiento con los empleadores, con las cámaras, con las pequeñas y medianas industrias, en el tema de discutir. Cuando están ahí frente a frente, ¿qué se dice? Ahí hemos discutido hoy el tema de la seguridad social. Ahí hay un acuerdo. Hemos planteado la necesidad de que hay que recuperar a la seguridad social que le pertenece a los afiliados, jubilados, y no a los gobiernos de turno, porque ningún gobierno de turno puede seguir haciendo caja chica del IES. Entonces hemos planteado documentación, el tema de que el Estado, por ejemplo, debe devolver el 40% que eliminó a través de la justicia laboral, más allá que diga de que cuando falte plata nos va a dar, pero en las condiciones que estamos eso no va a suceder. Y si es que continuamos con la política del IES y cómo se está manejando, vamos de aquí a corto plazo a tener problemas graves. Hay un acuerdo en eso, hay en el tema de un acuerdo de que trabajar juntos por una nueva ley de seguridad social que requerimos se actualice, que vayan las condiciones de la nueva constitución, del marco legal, y en ese sentido estamos trabajando. ¿Qué planteamiento harían, por ejemplo, José, si les dicen, a ver, el resto de afiliados, a ver, ¿cómo va el Estado a devolver la plata que ha usado? Mire, ¿ustedes tienen un planteamiento frente primero a eso? Nosotros planteamos de que se deben derogar las leyes que han restringido derechos, porque la Constitución en el artículo 11.326 habla que los derechos tienen que ser de carácter progresivos. Podemos decir que es una Constitución que garantiza derechos individuales y colectivos. Sin embargo, nosotros creemos de que se debe, más allá de que cómo vaya a devolver, derogue las leyes para que sigan entregando. Para que sigan, Claro. Porque el 40% porque decirle devuelva lo que no ha dado en estos meses, en las condiciones actuales, va a estar bien complicado. Pero por lo menos que derogue y comience nuevamente a pagar el 40%, porque no es lo mismo que una institución reciba 100% que hoy reciba solo el 60%. En esa ley está el 40%, en esa ley también reducieron las utilidades, violentaron la organización sindical,
está el tema de las trabajadoras remuneradas del hogar, que nosotros compartimos en el hecho que todos tienen que tener una seguridad universal, pero que es responsabilidad del Estado, eso dice la Constitución. Sin embargo, en el tema de las trabajadoras no remuneradas por el hogar, remuneradas del hogar, terminamos pagando la unidad familiar que llamaron ellos, el tema de los hijos, el tema del esposo o de quien trabaja. Entonces, esto me parece de que no está enmarcado en derecho y son leyes inconstitucionales. El tema de la ley de optimización del trabajo, de que el mismo ministro del Trabajo decía más de 7,000 trabajadores se han acogido a esta ley. Significa que más de 7,000 trabajadores se acogieron a la reducción de la jornada laboral. Significa entonces que esos más de 7,000 están ganando menos del salario básico. Y esto es violentar la Constitución. El tema de donde también se nos llevaron parte de los fondos de cesantía, del 3% hoy. El 1% pasó a ser un seguro de desempleo, cuando es responsabilidad del Estado dar ese seguro. Pero además generar recursos para exactamente, pero sobre todo generar fuentes de empleo y empleos dignos. Y entonces esto nos parece de que no va enmarcado en una política adecuada en el tema laboral. Y también ha habido acuerdos en este tema con el tema de los empleadores. Y en ese marco vamos trabajando y vamos a continuar trabajando. Nosotros lo que hemos planteado es que debe haber respeto, tanto desde el empleador como el Estado, desde proteger, en este caso, al más débil, porque nos preocupa a nosotros algo que anteriormente sí existía, que el Ministerio del Trabajo era la institución que tutelaba los derechos individuales y colectivos del más débil. Representación del Estado. Exactamente. El mismo Código del Trabajo dice de que en caso de duda debe ser más favorable al trabajador, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy vemos que ha cambiado eso. El Ministerio del Trabajo se ha convertido en decir si está bien liquidado o está mal liquidado, y no hay una protección de que se garantice el empleo. En defender el empleo, sino que salga. Y entonces nos parece de que esta institución debe recuperar y sobre todo democratizarse, porque si existe la democratización del tema de las diferentes instituciones y se actúa en bien de el pueblo ecuatoriano, no en bien de Alianza País, entonces van a haber cambios que benefician a todos los ecuatorianos. José, hay una situación de crisis en la economía ecuatoriana. El presidente ha dicho que deja la mesa tendida, no sabemos qué nomás está en la mesa, pero claro, les van a decir, oiga, están pidiendo de un sector flexibilización laboral, están pidiendo que el salario, que el producir, para no decir solo el salario, que el producir en el Ecuador es muy caro y que no podemos competir. ¿Cuánta conciencia hay de eso? ¿Y cuánto están dispuestos también a ceder, como todos los ecuatorianos del sector sindical, para que esto pueda reenrumbarse y caminar para después, supongo yo, cosechar algo mejor? ¿Es posible? Hay eso, tienen unos asesores en temas económicos que les están diciendo, vea, el déficit fiscal, la deuda al Seguro Social, la deuda al Banco Central, todo eso suma una cantidad de plata que uno dice, ¿estaremos capacitados para eso? Si viene un ajuste, ¿cuánto puede tolerar el sector trabajador? Mire, yo diría que el gobierno se ve el 24 de mayo, deja una mesa tendida, pero vacía, sin alimentos. Porque en la práctica, en los hechos, eso se demuestra. Y nos deja la mesa tendida, además de vacía, por pagarla. Por los préstamos. Una mesa que hay que pagarla primero y luego para ver de dónde buscamos los alimentos que ponemos. Porque los préstamos que nos deja a corto plazo con intereses que van más allá del 8%, le toca pagar al pueblo ecuatoriano. Entonces hay un déficit que existe en nuestro país, hay un endeudamiento que sobrepasa el 50%, violentando la misma Constitución, y entonces en ese marco hoy asume el nuevo presidente. Nosotros hemos planteado y hemos dado propuestas. Una propuesta que nos parece que es coherente en el tema de que hoy el pueblo ecuatoriano, el Estado, el gobierno necesita mirar en un campo. Debe haber una ley agraria integral que resuelva dos problemas que nos parecen fundamentales: el tema de la producción y el tema del empleo.
porque uno de los crecimiento del desempleo, y su desempleo es de que ¿Se abandonó el campo? Se abandonó el campo. Más del 70% han inmigrado del campo a la ciudad. Esas son cifras reales de que entonces necesitamos tener una política agraria integral, adecuada, de que se proteja al productor, entonces se genera producción y también empleo. Y un equilibrio entonces eso no ha existido, porque más allá que el Estado ha entregado los aretes para las vacas, ha entregado los kits agropecuarios, no ha pasado más allá de eso y no hay una política adecuada, mientras todavía exista una ley que se sigue viendo desde el ámbito mercantista, no como un derecho, entonces no se va a poder solucionar estas cosas. Entonces ahí nos parece que es fundamental una política agraria adecuada. Adicionalmente a eso, nos parece que es necesario el tema de fortalecer la pequeña y mediana industria. En el tema de que existan fortalecimiento y que las pequeñas y medianas empresas, industrias puedan tener una competitividad con las empresas mayoritarias, que también va a generar fuentes de empleo. Nosotros lucharemos porque se respeten los derechos, pero también entregando propuestas. ¿Y hay una propuesta para los jóvenes? En el tema, es necesario el tema de que la juventud tenga acceso, no solo el libre ingreso a las universidades. Nosotros hemos planteado que debe ser reformada la educación. El libre ingreso a la universidad, respecto a la autonomía universitaria, significa de que todos los ecuatorianos tengan el derecho a presentarse y a intentar a estudiar, porque no puede cortársele a un ser humano el derecho a estudiar con el solo argumento de que ya no hay más mesas, de que ya no hay más bancas. No, debe tener el libre ingreso todo el ser humano que tiene la predisposición de formarse, de capacitarse, y también debe el Estado garantizar fuentes de empleo. Un problema del tema de desempleo es la juventud. Si hacemos un análisis a partir de los 15 años, donde ya el joven tiene derecho a laborar, tiene dificultades en el tema empleo. Se gradúa, sale con su título debajo del brazo y no encuentra empleo, no encuentra un trabajo digno. Peor, un empleo de acorde a su carrera. Y entonces nosotros nos parece de que deben existir empresas donde también, si es que hay 100 trabajadores ya estables, debe haber un porcentaje de jóvenes. Y en ese marco ir trabajando para que todos... Recambio incluso, exactamente, ¿no? Porque claro, porque también hay una dificultad tanto para los jóvenes y también ya los que vamos a cumplir 40, 45 años, dicen ya no nos sirven, ya nos van a producir igual. Y al joven vuelta, ¿qué le dicen? No tiene experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si es que no le dan la oportunidad de trabajar? Porque una parte, yo diría, se aprende, se forma en la universidad. Lo otro, como dice el alajo popular, en la práctica hace al maestro, haciendo, se gana experiencia. Entonces, no es correcto ese argumento de que no tiene experiencia, entonces no te puedo dar trabajo. Si es que no le dan la oportunidad de trabajar, no va a ganar experiencia. Entonces, debe haber una política laboral adecuada, que se garantice el trabajo, que integre a los jóvenes y también a la gente que ya tiene 40, 50 años. Y exactamente, porque también ha habido estas dificultades. Para nosotros respetar la estabilidad, luchar por el respeto a la estabilidad, un trabajo digno, va enmarcado en el tema de que luego de que el trabajador haya servido al desarrollo de la empresa, al desarrollo de la provincia, al desarrollo del país, pueda jubilarse dignamente. Por eso es lo que nosotros luchamos, trabajamos por el respeto a la estabilidad, porque estas cosas van de la mano. Si hay estabilidad, hay libertad sindical. Si hay libertad sindical, hay contratación colectiva. Y si hay contratación colectiva, hay derecho a la jubilación. Porque luego de entregar parte de nuestra vida, tenemos el derecho de los últimos días de nuestra vida a ir a disfrutarlo dignamente, y por eso es lo que luchamos por nuestra estabilidad laboral. ¿Cómo integrar? Usted nos habló del campo y que puede ser un dinamizador. ¿Cómo integrar a los indígenas y campesinos? Ustedes van a tener un diálogo con la CONAIE, usted como iniciativa del nuevo presidente los va a invitar. ¿Cree que es posible llegar a acuerdos comunes con los indígenas y campesinos organizados? Yo diría que no hace falta invitarles, porque los compañeros indígenas a la cabeza, Jorge Herrera y otros dirigentes ayer los vi, de la CONAIE, hemos estado en las calles luchando por el respeto.
En Sí, el tema de la CONAIE, la ley de tierras, la ley de aguas, el tema de que se respete las comunidades, el tema de que se respete su cultura, que también ha sido violentada, y en ese marco hemos venido trabajando conjuntamente. El Frente Unitario con las 4 centrales, adicional a eso hay el Colectivo de Dirección Nacional, que está la CONAIE, el Seguro Campesino, los maestros, estudiantes, que son parte de esta plataforma de lucha y de darle nuevas propuestas. Y en este marco, lo que vamos a continuar haciendo es ratificar la unidad de los diferentes sectores para seguir luchando por mejores días del pueblo ecuatoriano con propuestas, porque el pueblo, los trabajadores del Frente Unitario, la CONAIE, las diferentes organizaciones sociales y tenemos propuestas. Está la FEUE con las propuestas, está la FESE con esas propuestas. Hay propuestas para recuperar nuestro país. José, ¿cómo están enfrentando el tema? Se nos está yendo el tiempo, pero ¿cómo están enfrentando el tema de la tecnología para que los trabajadores tengan acceso a ella, no vayan a ser descartados por eso? Y también es un problema, que a veces la tecnología elimina los puestos de trabajo. Sí, de hecho, han habido, y hay dificultades, no vamos a decir que no, sobre el tema de la tecnología sobre este cambio por la globalización. Sin embargo, el trabajador hoy no se capacita solo en el tema de derechos sindicales o el tema del sindicalismo de clase, sino también de entender, de capacitarse en el tema de la computación, de capacitarse en el tema de la seguridad y riesgos laborales, en el tema de entender que comprendamos de que también conforme exigimos derechos, también tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Y esas obligaciones se enmarcan en el tema de protegernos frente al tema de un trabajo en riesgos laborales. Y en este marco es de que el Frente Unitario y las centrales del FUD tienen sus diferentes, yo diría, métodos de capacitación, tanto en el tema teórico como en el tema práctico. Yo diría que en el tema de la tecnología un poco es más de práctica que sin descartar el tema teoría. Y en ese camino yo diría de que hoy con los mismos celulares que ya existen ahí, la mayoría ha hecho el esfuerzo de ir entendiendo. Entonces no va a ser, yo diría, complicado eso, más allá que no estamos diciendo que ha sido fácil. Han habido dificultades, sin embargo el trabajador siempre ha estado predispuesto a retos, y esos retos también es parte de enfrentarse con la nueva tecnología que hoy existe en el siglo XXI, en la globalización. ¿Queda abierto el diálogo con el nuevo gobierno entonces? Ratificamos el hecho de que si luego que se posiciona el 24 de mayo existe el llamado a dialogar con el Frente Unitario, asistiremos enmarcados en de que sea un diálogo honesto, sincero, y de que exista la predisposición o las señales del nuevo presidente de escuchar y de cambiar, de derogar algunos decretos. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar que hay que hacer algún sacrificio? ¿O ustedes dirían, no, por qué nos van a pedir a los desfavorecidos de esto que hagamos los sacrificios? Cuando se trata en desarrollo del país, de que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano, no de unos cuantos, el Frente Unitario siempre ha estado predispuesto. Y en ese marco, con propuestas, vamos a seguir. Y si es que no escuchamos de parte del gobierno nuestros pedidos, nosotros hemos planteado de que también seguiremos en el tema de la unidad, en el tema de continuar en las calles para que se respeten nuestros derechos, nuestras libertades. Sin embargo, hoy ha habido esas señales, esperemos de que se concrete, y en ese marco seguiremos trabajando como FUD, como UGT, como organizaciones sociales y populares. Un último mensaje, José. Yo diría de que llamamos al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, a los trabajadores, a seguir luchando por tener mejores días para nuestros hijos, para seguir luchando que se respeten nuestras libertades, nuestros pensamientos. Y a llamarle también al nuevo presidente de que si quiere cambio, escuche a su pueblo, escuche a sus mandantes, que él no es un gobierno de unos cuantos, es un gobierno de más de 6.000 millones de ecuatorianos, de que somos parte de este país y en este marco. Entonces, llamarle a los trabajadores a seguir unidos y a seguir firmes luchando por tener un país diferente, un país donde sobre todo se respete los derechos humanos y se respete a quienes pensamos diferente. Ha estado con nosotros José Villavicencio, el ingeniero nuevo presidente del Frente Unitario de Trabajadores y de la UGT, la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde
agradecer a nuestros amigos de la 920 AM y del Facebook Live para que, por seguirnos, hemos descubierto algo más, ¿no?, de este nuevo presidente del FUT, y que va a tener 2 años, nos ha dicho, es la presidencia de turno, y va a tener entonces que los 2 primeros años del gobierno del señor licenciado Lenín Moreno. Nos ha hablado de los empresarios, de los trabajadores, de la juventud, de los profesionales. Esperamos que tenga éxito. Muchas gracias. Que vaya bien, y estaremos haciendo un seguimiento de lo que ocurre en esta presidencia, ¿no? Sí, vamos con la misma unidad, la misma firmeza que hemos tenido desde el FUD, desde nuestra central sindical, a seguir luchando por que se respeten los derechos individuales y colectivos. Muchas gracias y a las órdenes. Nos encontramos el día de mañana nuevamente. Ha estado con nosotros el ingeniero José Villavicencio, presidente del FUD. Hasta mañana.